El día que mis padres me anunciaron que me echarían del piso que mi abuela me había legado, sosteniendo en sus manos temblorosas el acta de desahucio falsificada. Juré que su traición sería el último error de sus vidas miserables. No lloré, no supliqué. En cambio, marqué el número del abogado que mi abuela me había recomendado en su lecho de muerte, y mientras ellos reían pensando que me tenían acorralado, yo ya estaba tejiendo la red que los arrastraría al abismo. Aquella noche, bajo la luna llena de Madrid, enterré en el jardín del piso el relicario de mi abuela, sellando un pacto silencioso, su sangre por mi herencia, su ruina por mi paz. Me llamo Javier Ruiz, y si alguna vez has sentido que el mundo se derrumba bajo tus pies no por un terremoto, sino por las palabras de quienes supones que te aman, entonces entenderás el veneno que corría por mis venas esa mañana de octubre en el corazón de Madrid. El sol entraba a raudales por las ventanas altas del piso en el barrio de Chamberí. Ese laberinto de edificios haussmannianos donde el eco de los tranvías se mezclaba con el aroma del café de la plaza de Olavide. Era el hogar que mi abuela Carmen me había dejado en su testamento. Un santuario de 3 habitaciones con balcones de hierro forjado que daban a la calle Arturo Soria. Lleno de recuerdos, las tardes de merienda con sus cuentos de la posguerra. Las noches en que me enseñaba a cocinar paella mientras me contaba cómo había reconstruido su vida tras la muerte de mi abuelo en la guerra civil. Ese piso no era solo ladrillos y madera, era mi ancla, mi derecho de sangre. Pero mis padres, Elena y Miguel Ruiz, irrumpieron en la cocina como un vendaval de hipocresía. Mi madre, con su melena teñida de rubio ceniza y esos pendientes de perlas que fingían elegancia, dejó caer el sobre la mesa de roble. Javier, hijo, esto es lo mejor para todos, dijo con esa voz melosa que usaba para vender pisos en su agencia inmobiliaria. Mi padre, un contable jubilado con barriga incipiente y ojos huidizos, asintió como un títere, evitando mi mirada. El documento era un desahucio, alegaban que yo no había pagado los impuestos de sucesión a tiempo. Una mentira descarada porque yo había saldado todo con el último salario de mi trabajo como profesor de historia en un instituto del extrarradio. ¿Qué coño es esto?, espeté, sintiendo como el calor subía por mi cuello como lava. No era solo el piso, era la traición. Mi abuela me lo había legado a mí, no a ellos. Porque sabía de sus deudas, de sus vicios ocultos, las apuestas de mi padre en el casino de la Gran Vía, las deudas de mi madre con prestamistas que rondaban las sombras de lavapiés. Ella me había dicho, en susurros agonizantes en el Hospital La Paz, Javi, cuida lo tuyo. Ellos te devorarán si pueden. Y ahí estaban, devorándome. Elena se sentó, cruzando las piernas con ese gesto de superioridad que me recordaba las cenas familiares donde me trataban como al paria. Mira, Javier, eres un soñador. Este piso vale una fortuna ahora, con el boom inmobiliario. Lo vendemos, pagamos las deudas y te damos una parte. ¿No ves que es por tu bien? Tú ni siquiera lo mantienes, vives como un bohemio. Mi padre murmuró algo sobre responsabilidades adultas, pero sus manos temblaban. Sabía que, detrás de eso había más, rumores de que mi madre tenía un amante, un Kenstracter con conexiones en el ayuntamiento, y que el piso era la llave para saldar favores. Me levanté, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Esto es mío. Legalmente, moralmente. Mi abuela me lo dio porque confiaba en mí, no en vosotros, que la dejasteis sola mientras os gastabais su pensión en caprichos. Las palabras salieron afiladas, y por un segundo vi el pánico en sus ojos. Elena se irguió, su rostro endureciéndose como el mármol de las fachadas de la Puerta del Sol. No nos hables así. Somos tus padres. Si no firmas, iremos a los tribunales. Y perderás todo. Amenaza velada.
Pero Clara, usaban su posición, sus contactos, para aplastarme. Salí de la cocina, el sobre arrugado en mi puño, y subí al balcón. Madrid bullía abajo, madres empujando carritos hacia el mercado de Vallehermoso. Oficinistas con maletines apresurados. El sol dorado sobre las acacias. Respiré hondo. El aire cargado de jazmín y escape de autobuses. En ese momento, el shock dio paso a una claridad gélida. No suplicaría. Llamaría al abogado. Saqué el móvil y marqué el número que mi abuela me había grabado en un papel amarillento, don Rafael Mendoza, un viejo lobo de mar de los juzgados madrileños, que había defendido a mi abuela en disputas de herencia durante décadas. Don Rafael, soy Javier, nieto de Carmen López. Mi voz era un susurro, pero firme. Él, con esa ronquera de fumador empedernido, respondió, muchacho. ¿Qué ha pasado? Suena a que el diablo ha entrado en tu casa. Le conté todo, palabra por palabra, mientras mis padres discutían en la cocina sobre cómo convencerme. Al colgar, sentí el primer cosquilleo de poder. No era solo un desahucio, era una guerra. Y yo, el hijo desheredado en espíritu, iba a ser el general. Esa tarde, mientras ellos salían a almorzar en el restaurante de moda de Chueca, fingiendo normalidad, yo registré el piso en el registro de la propiedad con una provisión de fondos que saqué de mi cuenta de ahorros. Don Rafael me había aconsejado: cambia las cerraduras, hijo, y prepara el contraataque. El cerrajero llegó en media hora, un tipo moreno de Vallecas con manos expertas. Cuando mis padres volvieron, cargados de bolsas de Zara y sonrisas falsas, la llave no giró. Golpearon la puerta, furiosos. Javier, abre ahora mismo, gritó mi madre. Me asomé por la mirilla, mi rostro impasible. El piso es mío. Idos a casa. Mañana hablaremos con abogados. Su confusión fue exquisita. Elena palideció. Miguel balbuceó sobre familia. Pero cerré la puerta, y el clic de la cerradura fue como el disparo de salida en una carrera mortal. Esa noche, solo en el salón, con vistas a la sierra de Guadarrama teñida de púrpura al atardecer, abrí el cajón de mi abuela y saqué su diario. Páginas amarillentas, llenas de confesiones, como mis padres la habían abandonado tras la muerte de mi abuelo, como Elena había robado joyas para pagar deudas, como Miguel había falsificado documentos para quedarse con una finca en Toledo. Lágrimas rodaron por mis mejillas, no de tristeza, sino de rabia purificadora. Abuela, esto es por ti, murmuré. Al día siguiente, la guerra escaló. Mi madre me llamó 100 veces. Mensajes de voz suplicantes: hijo, es un malentendido. Ven a casa, en la calle Alcalá, y lo arreglamos. Pero yo ya estaba en la oficina de don Rafael, en un despacho polvoriento de la calle Hortaleza, rodeado de legajos y el olor a tinta y tabaco. Él, un hombre de 70 años con gafas de montura gruesa y corbata floja, leyó el desahucio en minutos. Falsificación burda. Tu padre firmó como albacea sin serlo. Esto huele a estafa. Me mostró cláusulas del testamento. Mi abuela había previsto todo, dejando instrucciones para que yo controlara el piso hasta mi muerte, con una cláusula de inembargabilidad por deudas parentales. ¿Qué hacemos?, pregunté, el pulso acelerado. Don Rafael sonrió, dientes amarillos reluciendo. Demandamos. Por usurpación, falsedad documental y acoso familiar. Y pedimos una orden de alejamiento. Firmé los papeles, el bolígrafo temblando no de miedo, sino de anticipación. Salí a la calle, el bullicio de Madrid envolviéndome, turistas en la Plaza Mayor, vendedores de castañas asadas. Pero yo veía rojo. En el camino de vuelta, pasé por la agencia de mi madre en el barrio de Salamanca. Ella estaba allí, al teléfono, riendo con una clienta.
Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal, la suya, de pánico, la mía, de acero. Esa semana, las llamadas cesaron. En su lugar, llegaron cartas de conciliación, redactadas por un abogado barato de mi padre. Retira la demanda, Javier, o perderás más que un piso. Amenazas veladas de revelar secretos familiares. ¿Qué secretos? Mi mente bullía. ¿El afer de mi madre? Las deudas de mi padre con la mafia de apuestas en el rastro. No importaba. Yo tenía el diario de mi abuela. Pruebas irrefutables. Lo escaneé y se lo envié a don Rafael. Usémoslo todo, le dije. La primera audiencia fue en el juzgado de primera instancia de Madrid, un edificio gris en la calle Jorge Juan que olía a burocracia y desesperación. Mis padres llegaron con trajes impecables, mi madre con maquillaje que no ocultaba las ojeras, mi padre encorvado como un penitente. Yo, en vaqueros y chaqueta de cuero, me sentía invencible. Don Rafael destrozó su defensa. Señores jueces, esto no es una disputa familiar, es un intento de robo. El juez, una mujer de mediana edad con mirada acerada, frunció el ceño al ver las falsificaciones. Pero entonces vino el primer golpe bajo. Mi padre testificó, voz quebrada, que yo era un hijo problemático, adicto a las drogas desde la universidad, que mi abuela me había legado el piso por lástima. Mentiras. Yo había sido el bueno, el que cuidaba de ella mientras ellos viajaban a Marbella con amigos falsos. El juez pospuso la decisión, y al salir, mi madre me acorraló en el pasillo. Javier, por Dios, para esto. Somos sangre de tu sangre. Su mano en mi brazo era fría, como la de un cadáver. La aparté. Sangre que me traiciona no es sangre. Caminé bajo la lluvia fina de Madrid, gotas saladas mezclándose con mi sudor. En casa, el piso ahora era mi fortaleza, con barras nuevas en las ventanas y un sistema de alarma. Pero el sueño no venía, en su lugar. Visiones, mi abuela muriendo sola, ellos contando el dinero de la herencia que creían suya. La rabia se convertía en plan, no solo ganaría el juicio, los destruiría. Llamé a un detective privado, un ex policía de Usera llamado Paco, especialista en deudas y afaires. Encuéntrame todo sobre ellos. Quiero su ruina. Paco trabajó rápido. En una semana, me envió un dossier, fotos de mi madre en un hotel de la Gran Vía con su amante, el Kenstrachter López Vega. Facturas de casinos donde mi padre había perdido 50.000 euros. Transferencias bancarias a cuentas offshore. Esto te da munición, chaval, dijo por teléfono, su acento castizo como un chiste de Quevedo. Lo usaría, pero con cuidado. La venganza no era un arrebato, era un bisturí. La segunda audiencia llegó como un trueno. Don Rafael presentó el dossier, anónimamente al principio, pero lo suficiente para que el juez ordenara una investigación. Mis padres se desmoronaron en el estrado, Elena sollozando, jurando que era un error. Miguel admitiendo deudas pero culpando a la mala suerte. Yo observaba, impasible, el corazón latiendo con un ritmo fúnebre. El juez falló a mi favor, el desahucio anulado, costas a ellos, y una multa por falsedad. Salí del juzgado al sol de noviembre. Madrid celebrando con hojas doradas en el Retiro. Pero no era el fin, era el principio. La victoria en el juzgado fue como un sorbo de vino tinto después de años de abstinencia embriagadora, pero con un regusto amargo que pedía más. Caminé por la Gran Vía, el neón parpadeando en las tiendas de El Corte Inglés, multitudes ajenas a mi tormenta interna. Llamé a Paco, sigue cavando. Quiero saber por qué mi abuela me eligió a mí. El río. Un sonido gutural. Familia. Chaval. Siempre hay esqueletos en el armario español. Esa noche, en el piso, abrí una botella de Rioja que mi abuela guardaba para ocasiones especiales. Brindé solo,
el cristal tintineando contra la mesa, y juré que su legado sería mi espada. Mis padres no se rindieron. 2 días después, aparecieron en la puerta con mi hermana menor, Laura, como escudo humano. Laura, de 22 años, estudiante de Bellas Artes en la Complutense, con su pelo corto teñido de azul y piercings que mi madre detestaba. Ella era la mediadora involuntaria, la hija buena que siempre había intentado unirnos. Javi, por favor, suplicó. Ojos verdes heredados de mi abuela, llenos de lágrimas. No nos hagas esto. Mamá está destrozada. Detrás, Elena con un ramo de flores marchitas, Miguel con una caja de dulces de la pastelería La Mallorquina, como si un mazapán pudiera borrar la traición. Los dejé entrar, no por piedad, sino por estrategia. El piso olía a jazmín de la vela que había encendido. Las cortinas filtraban la luz de la tarde, proyectando sombras largas como dedos acusadores. Nos sentamos en el salón, el sofá de terciopelo verde donde mi abuela cosía. Hablemos, dije, voz neutra. Elena empezó con excusas, fue un pánico. Javier. Las deudas nos ahogaban. Pensamos que era temporal. Miguel asintió, sudor perlando su frente. Hijo, firma la venta y te daremos el 40%. ¿Podrías comprarte algo en las afueras, en Leganés o algo? Laura me tomó la mano. Javi, eres mi hermano. Recuerda cuando éramos niños, en las vacaciones en la Sierra de Gredos, contando estrellas. Su tacto era cálido, inocente, y por un segundo, el hielo en mi pecho se agrietó. Ella no sabía todo, no había estado allí cuando mi abuela agonizaba, cuando yo limpiaba sus vómitos mientras ellos viajaban por negocios. Pero usé su presencia, Laura. ¿Sabes por qué abuela me dejó esto? Porque vio cómo me tratabais. Como al estorbo. Elena se irguió. Veneno en la voz. Eres un egoísta. Todo por un piso viejo. La discusión escaló. Voces rebotando en las paredes altas. Hasta que Miguel estalló. ¿Tu abuela no era santa? Tenía secretos. Javier. Pregúntale a tu querida hermana. Silencio. Laura palideció, apartando la mirada. ¿Qué secretos? Exigí. Pero se levantaron, huyendo como ratas, dejando el ramo pisoteado en la entrada. Esa noche, interrogué a Laura por WhatsApp. Dime la verdad. Sus mensajes llegaron erráticos, no es mi secreto. Javi. Papá me hizo jurar. Insistí. Y al amanecer, confesó, abuela tuvo un affair. Con el abuelo de mamá, antes de casarse. Por eso nos odia. Mentira. O al menos incompleta. Llamé a don Rafael. Él conocía la historia familiar como un cronista. Carmen era viuda joven. Tu abuelo murió en el Frente Republicano. Hubo rumores. Sí, pero nada probado. ¿Por qué lo sacan ahora? La semilla de duda se plantó. ¿Y si mis padres usaban eso para desacreditarme? Madrid dormía bajo una niebla otoñal. Pero yo no. Salí a correr por el Parque del Oeste, pies golpeando el sendero de grava, el aliento formando nubes. El sudor limpiaba la rabia, pero no el vacío. En el gimnasio de la calle Princesa, descargué en la bolsa de boxeo, imaginando sus rostros. Un vecino, un viejo jubilado llamado Antonio, me vio entrar jadeante. Problemas familiares. Los españoles somos expertos en drames de alcoba. Charlamos. Él contó de su divorcio, de cómo la ley de 1981 lo dejó en la calle. Lucha, chico. La familia es un mito. Paco llamó esa tarde, encontré algo gordo. Tu madre falsificó no solo el desahucio, hay un testamento apócrifo de tu abuela, escondido en una notaría de Toledo. Firmado por tu padre. Rabia pura. Conduje a Toledo esa misma noche. El AVE demasiado lento.
Alquilé un coche en Atocha y devoré los 70 kilómetros por la A42. Luces de faros como estrellas fugaces. La notaría era un edificio barroco en la plaza de Zocodover. Cerrado. Pero Paco había sobornado a un bidel. El documento, mi abuela legaba el piso a mis padres por culpa de Javier por negligencia. Firma falsificada. Fecha post-mortem. Regresé al alba. Exhausto pero armado. Don Rafael lo usó en una moción de nulidad. Cargos penales por estafa. El fiscal, un tipo seco de la audiencia provincial, citó a mis padres. Elena me llamó histérica: estás destruyendo nuestra vida. Laura no te lo perdonará. Laura, mi aliada involuntaria. Ahora el peón en su juego. La visité en su piso compartido en Malasaña. Paredes cubiertas de grafitis y lienzos a medio pintar. Ella fumaba en la terraza. Vista a los bares de la plaza del 2 de mayo. Javi, para. Mamá intentó suicidarse anoche. Pastillas. El mundo se inclinó. Corrí al hospital Gregorio Marañón. Pasillos estériles oliendo a desinfectante. El pitido de monitores como un requiem. Elena yacía pálida. Vía en el brazo. Miguel a su lado. Rostro demacrado. Mira lo que has hecho. Siseó él. Pero en sus ojos, no culpa, sino cálculo. Laura sollozaba en la sala de espera. Un café frío en la mano. La abracé. Por primera vez en años. No quería esto. Mentí. Pero si lo quería, era el precio de su traición. Don Rafael me advirtió: cuidado, Javier. La venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Pero yo ardía ya. Salí del hospital al mediodía madrileño. Sol cegador sobre las Cibeles. En el piso. Releí el diario de mi abuela. Javi, perdónalos. El ocio envenena. Pero el perdón era para santos. Yo era solo un hombre herido. Paco envió más, el amante de mi madre. López Vega. Estaba implicado en una red de blanqueo inmobiliario. Si lo expones, caes tú también, por asociación. Tentador. Planeé: filtraría anónimamente a la prensa. El País o El Mundo. La tercera audiencia fue el infierno. En la sala del juzgado de lo penal. Aire viciado. Mis padres testificaron contra mí: Javier es violento. Inestable. Produjeron pruebas, mensajes míos editados. Fotos de mi desorden en el piso. El juez, un hombre canoso con toga raída, dudó. Don Rafael contraatacó con el testamento falso. El dossier bancario. Esto es un crimen organizado dentro de una familia. Elena rompió en llanto genuino. Quizás, jurando amor maternal. Yo, desde el banquillo, la miré: amor que mata. El veredicto: 6 meses de prisión condicional para mis padres por falsedad, embargo de bienes, y el piso irrevocablemente mío. Salí a la calle Montera, putas y yapis mezclados en el crepúsculo, y vomité en un portal. Victoria. Pero hueca. Laura me evitó, mensajes sin respuesta. Miguel me confrontó en la puerta del juzgado. Te arrepentirás, hijo. Hay más de lo que sabes. ¿Qué? La duda regresó. Un gusano en mi mente. Esa semana, Madrid celebraba San Isidro con chotis y rosquillas. Pero yo estaba en duelo. Vendí algunos muebles del piso para pagar a don Rafael, pero guardé la mesa de mi abuela. En una noche de insomnio, busqué en los archivos familiares cartas amarillas en un baúl del ático. Una, de mi abuela a mi madre, Elena. El niño no es de Miguel. Lo sabes. Mi mundo se fracturó. Yo, bastardo. La traición se multiplicaba. Llamé a Laura: ven. Necesito saber. Ella llegó al amanecer. Ojeras profundas. Javi, abuela me contó antes de morir. Eres hijo de su hacer con un republicano fugado. Papá lo supo siempre, por eso te odia. Lágrimas compartidas. Pero en mí, no pena, combustible.
Ahora entendía, el piso era mi derecho de sangre verdadera. Mis padres me habían robado no solo ladrillos, sino identidad. El descubrimiento de mi verdadero origen fue como abrir una herida supurante en el vientre de la familia Paz. Sangre y un hedor a secretos rancios que impregnaba todo. Sentado en la cocina del piso, con la carta temblando en mis manos, miré a Laura, su rostro una máscara de compasión y miedo. Entonces, todo este tiempo. Miguel no es mi padre. Ella negó con la cabeza. Voz un hilo. Abuela dijo que él lo aceptó por amor a ella. Pero el rencor creció. Por eso el testamento te lo dejó a ti para equilibrar. Madrid despertaba fuera. Claxones y el rumor del metro en Alonso Martínez. Pero dentro, el silencio era ensordecedor. Laura se fue, prometiendo mediar. Pero yo ya no confiaba. Llamé a don Rafael, necesito un análisis de Anne. Discreto. Él suspiró, pero accedió, contactos en un laboratorio privado de la calle Bravo Murillo. La muestra, un mechón de pelo mío y uno de Miguel, robado de su peine en una visita fingida. Mientras esperaba resultados, la venganza mutó. No bastaba con el piso, quería su verdad expuesta. Su fachada de familia burguesa hecha trizas en las páginas de la prensa sensacionalista como La Razón o ABC. Paco, mi sabueso, cavó más profundo. Tu padre Miguel no solo perdió en casinos, prestó dinero a usureros de la Cañada Real, y López Vega, el amante de tu madre, es el eslabón. Blanquean a través de pisos como el tuyo. Reunión en un bar de la Latina. Mesas de madera rayada. Olor a tortilla y vino de la casa. Paco, con cicatrices de navaja en la mejilla, deslizó un USB. Archivos bancarios. Si los entregas a la UDF, que en todos. Tentación divina. Pero el twist se avecinaba, Elan confirmó. No era hijo de Miguel. Llamé a mi padre esa noche. Ven solo. Al piso. Llegó al anochecer. Gabardina empapada por la lluvia. Ojos rojos de insomnio. Lo dejé entrar. El clic de la puerta como una sentencia. Siéntate, dije, señalando la silla de mi abuela. Él obedeció, hombros caídos. Javier, por Laura. Detén esto. Saqué la carta. La tiré sobre la mesa. Lee. Sus labios se movieron mudos. Rostro ceniciento. ¿Sabías? Todo este tiempo, me trataste como basura porque no eras mi padre. Él negó. Voz ronca. Te quise, hijo. Pero el odio. Tu madre y ese hombre. Confesión, el affair de mi abuela con un miliciano. Mi concepción en 1985. Postdictadura. Cuando Miguel la perdonó por vergüenza. ¿Por qué el desahucio entonces? Exigí. Lágrimas en sus ojos. Elena lo planeó. Quería el dinero para López Vega. Yo firmé porque verte sufrir me vengaba de tu abuela. Asco. Lo eché. Su silueta encorvada desapareciendo en la noche madrileña. Farolas empañadas por la llovizna. Esa revelación me rompió, pero reconstruyó ahora. La venganza era por mi abuela. Por mí, el bastardo reivindicado. Elena contraatacó vía Laura, dile a tu hermano que si sigue. Revelamos su locura. Lo internamos. Laura me lo contó en un café de la carrera de San Bernardo. Tazas de chocolate humeante. Javi. Mamá está loca de verdad. López Vega la presiona. Vi el conflicto en ella, lealtad dividida. El peso de ser la hija legítima. Ayúdame. Lao. Encuentra el testamento apócrifo original. Ella dudó, pero accedió, hackeó el email de mi padre con una contraseña que yo le di. El documento llegó, escaneado, con notas marginales de López Vega. Lo entregué a don Rafael, quien lo usó para una querella contra el Constructor.
La prensa olfateó sangre, un artículo en El Confidencial sobre escándalo inmobiliario en familia burguesa. Mis padres negaron, pero las fotos de Elena con López Vega circularon en redes. Madrid chismorreaba. En el supermercado de la calle Ríos Rausis, vecinas susurraban a mi paso. El clímax se gestó en Navidad. Invitación forzada a la cena familiar en su piso de la calle Alcalá. Un ático impersonal con vistas a la Torre Picasso. Fui, armado con el ADN y el USB. Mesa puesta con langostinos y turrón. Luces parpadeantes en el árbol artificial. Laura tensa. Elena fingiendo alegría con vino de Jerez. Miguel bebiendo en silencio. Feliz Navidad, hijo, dijo ella. Mano extendida. La tomé, pero apreté. Feliz ruina. Durante el postre, saqué el sobre. Esto acaba aquí. Dentro, demanda civil por daños morales. Copia del ADN. Extractos bancarios. Elena palideció. Copa cayendo y rompiéndose en añicos. Monstruo, gritó. Miguel se levantó, puño alzado. Pero Laura intervino. Basta. Mamá, confiesa. Elena se derrumbó, confesando el affair de mi abuela. El plan para venderme el piso. Las deudas con López Vega. Lo hice por nosotros. ¿Por la familia? No hay familia, dije. Solo depredadores. Miguel, en un arrebato, reveló el twist. Tu abuela lo planeó todo. El legado era para castigarnos. Ella falsificó su propio testamento para que pareciera que te elegía. Pero en realidad, quería que nos destruyéramos mutuamente. Mentira. ¿O no? El diario contradecía, mi abuela había escrito de amor incondicional. Pero la duda, ¿y si era un juego póstumo? La cena terminó en caos, Elena histérica. Miguel marchándose. Laura abrazándome en llanto. Perdóname por no decirte. Salí a la noche navideña de Madrid. Villancicos en sol. Nieve artificial cayendo. El corazón me dolía. No por ellos, sino por la ilusión rota. En el piso, solo. Abrí el relicario de mi abuela, una foto suya joven, sonriente en la posguerra. Ganaré por ti, juré. Los meses siguientes fueron reacción en cadena. López Vega fue arrestado por la Guardia Civil. Red de blanqueo desmantelada. Elena perdió su agencia. Hipotecada. Miguel, en quiebra, se mudó a un piso social en Carabanchel. Laura se alejó, estudiando en Valencia. Pero cartas suyas llegaban, sana. Javi. El odio te come. Don Rafael ganó la demanda civil, indemnización de 200.000 euros, que doné a una ONG de viudas de la guerra civil, en honor a mi abuela. Pero el vacío persistía. En primavera, visité la tumba de mi abuela en el cementerio de la Almudena. Cipreses altos y el Tajo murmurando a lo lejos. Era verdad, abuela. Tu sangre. Flores frescas. Rosas rojas como la rabia extinguida. Madrid florecía, jacarandas en el Retiro. Terrazas llenas. Yo alquilé una habitación en el piso a un artista joven, compartiendo historias en vez de secretos. Sin embargo, el twist final acechaba. Una carta anónima, tu verdadero padre vive. En Barcelona. Pregunta por Ramón el miliciano. El pasado renacía. Perdonar, buscar. La venganza había terminado. Pero la historia. No. La carta anónima llegó como un fantasma en sobre Manila, deslizada bajo la puerta del piso una mañana de abril, cuando Madrid se vestía de lila con las jacarandas en flor a lo largo de la Castellana. Ramón el miliciano. Barcelona. Pregunta en el bar La Virreina. Gracia. Él te espera. Sin firma. Solo un garabato que parecía un hoz y martillo desvaída. Mi pulso se aceleró. El café se enfrió en la taza mientras releía. El sol filtrándose por las persianas como un interrogatorio luminoso. ¿Quién? Miguel. En un último golpe bajo. Laura.
mediando desde Valencia, o peor, mi abuela, desde el más allá. Con un plan inacabado, ignoré las clases en el instituto. Los alumnos de historia medieval tendrían que conformarse con un vídeo sobre los reyes católicos. Conduje el viejo Seat Ibiza de mi abuela hasta Atocha. Billete de ave en mano. El traqueteo de las vías como el pulso de mi incertidumbre. Barcelona me recibió con su brisa mediterránea. Sal y sardanas lejanas. Un contraste con la solidez castiza de Madrid. Gracia. Ese barrio bohemio de calles empedradas y murales anarquistas. Bullía de vida, abuelas charlando en bancos. Ciclistas zumbando. El olor a pan recién horneado de la panadería Rovira. El bar La Virreina era un relicto de la transición, mesas de formaica rayada. Fotos en blanco y negro de manifestaciones del 78 pegadas en las paredes. Un viejo tocadiscos girando flamenco gitano. Entré al mediodía. El aire cargado de humo de tabaco y vino rancio. Ramón el miliciano, dije al camarero. Un tipo con bigote encerado y delantal manchado. Me miró de arriba abajo, ojos entrecerrados. En la trastienda. Pero dile que viene de Carmen. Mi abuela. El corazón dio un vuelco. Ramón era un hombre de 80 años, encorvado como un olivo torcido, sentado en una silla coja junto a una ventana empañada. Piel curtida por el sol de Ebro. Manos nudosas con tatuajes desvaídos de siglas republicanas. Me tendió una mano temblorosa. Siéntate, chico. ¿Te pareces a ella? ¿A quién? Servimos 2 copas de vermut. Aceitunas negras como pecados. Habló lento. Voz como grava. Conocí a Carmen en el 44. En un campo de refugiados cerca de Toulouse. Yo, fugitivo del franquismo. Ella, enfermera voluntaria. Amor en trincheras. Breve pero feroz. Tuve que huir a México, pero le dejé un hijo en el vientre. Yo. El vermut se atragantó en mi garganta. Eres mi padre. No pregunta. Afirmación. Él asintió. Ojos húmedos. Regresé en el 76. Amnistía. Busqué a Carmen, pero ella ya estaba con Miguel. Me contó de ti, pero juramos silencio. Por protección. Historias fluyeron, batallas en el Jarama, exilios en Veracruz, cartas clandestinas a mi abuela durante la dictadura. Ramón había vivido como sombra, camarero en La Virreina, bebiendo el olvido. Cuando Carmen murió, supe por un amigo en Madrid. El piso. Era su forma de darte raíces. Salí del bar aturdido. Barcelona girando como un caleidoscopio, la Sagrada Familia erguida en el horizonte. Turistas en las Ramblas. Llamé a don Rafael, necesito un Nuevo Testamento. Legítimo. El río. Hijo, la sangre no se demanda. Pero lo hizo. Ramón firmó como padre biológico, reclamando derechos morales sobre la herencia. No por codicia, sino por cierre. Envié copia a mis padres. Miguel respondió furioso, impostor, te demandaré por difamación. Elena, silencio roto por un mensaje, déjanos en paz. Laura sufre. Laura. La visité en Valencia. Ave de nuevo. Esta vez con sol valenciano cegador. Su piso en Ruzafa, lleno de óleos abstractos y plantas colgantes. Ella me abrazó, pero tensa. Javi. Ramón. Es verdad. Le mostré fotos. La carta. Lágrimas. Entonces, somos medios hermanos. Sí, pero enteros en dolor. Hablamos horas, su culpa por callar. Mi rabia por la mentira vital. Perdóname, suplicó. Te perdono, dije. Pero el perdón era frágil como cristal de Murano. De vuelta en Madrid, el conflicto escaló. Miguel inició una demanda por falsificación de paternidad, citando en el juzgado de familia. Audiencia en mayo. Calor pegajoso en la sala. Ventiladores zumbando como avispas. Ramón voló desde Barcelona. Testigo frágil pero firme. Acné en mano.
Elena testificó. Voz quebrada, Javier siempre fue rebelde. Esto es su venganza. Pero el juez, una mujer joven con acento andaluz, vio la verdad, señor Ruiz. Su rencor no borra la biología. Fallo, paternidad reconocida. Demanda desestimada. Costas a Miguel. La reacción en cadena prensa otra vez. El hijo bastardo que derribó a su familia falsa. Miguel sufrió un infarto esa noche. Hospitalizado en el 12 de octubre. Lo visité. Habitación blanca. Monitores pitando. ¿Por qué? Murmuró. Por justicia. Respondí. Él sonrió amargo, tu abuela te creó a su imagen. Vengativa. Murió 2 semanas después. Funeral en la parroquia de San Manuel y San Benito. Lluvia torrencial. Elena no miró atrás, se mudó con López Vega a un exilio en Marbella, vendiendo todo lo que quedaba. Laura y yo reconstruimos veranos en la sierra, compartiendo el piso como hermanos de verdad. Ramón visitaba, contando historias de la República, cocinando fideuá en la cocina. Pero el vacío persistía, ¿era cierre o nuevo comienzo? En junio. Caminé por el Prado. Velázquez mirándome desde las meninas. Rostros eternos. Mi vida. Un lienzo manchado pero vivo. La venganza había cobrado piso seguro. Identidad reclamada. Familia disuelta. Pero en noches de luna sobre la sierra, soñaba con Miguel. No odiándolo, sino compadeciéndolo. El odio se disipaba, dejando hoyueles. Llamé a don Rafael, cerrado todo. La vida no es un juicio, Javier. Es una sentencia continua. El verano de 2026 trajo a Madrid un calor asfixiante. Olas de bochorno que convertían las aceras de la Gran Vía en hornos y las noches en velorios colectivos en las fuentes de Neptuno. Yo, Javier Ruiz López, como ahora firmaba en algunos papeles, honrando a Ramón. Me instalé en una rutina precaria, mañanas corrigiendo exámenes de alumnos que soñaban con TikToks en vez de con la Ilustrada. Tardes en el piso, reorganizando los libros de mi abuela. Ecos de Galdós y Pardo Bazán susurrando venganzas literarias. Laura venía los fines de semana desde Valencia, trayendo paella de su madre adoptiva y lienzos que pintaba con rabia contenida, rojos y negros. Familias fracturadas en óleo. Pero la paz era ilusoria, un velo fino sobre pozos de resentimiento. Elena, desde su exilio en Marbella, bombardeaba con emails, te maldigo, Javier. Por tu culpa. Miguel está muerto. Culpa. La palabra se clavaba como una espina en el pecho, especialmente después de la autopsia, no solo infarto, sino cirrosis avanzada por años de alcohol para ahogar el secreto de mi paternidad. Ramón, en llamadas desde Barcelona, intentaba mediar, hijo, el pasado es un río seco. No bebas de él. Pero yo bebía, en vasos de tinto solos en el balcón, mirando las luces de las Torres Blancas parpadear como ojos acusadores. El nuevo conflicto surgió de lo inesperado, López Vega, el amante de Elena. No cayó del todo. Condenado a 2 años por blanqueo, salió en libertad condicional y juró venganza. Una noche de julio, mientras cenaba tapas en el bar El Tigre de Malasaña al jamón y caña fría, un matón con acento marbellí se acercó, de parte de Vega, el piso es nuestro. Vende o arde. Amenaza real, esa semana. Pintadas anarquistas en la fachada, ladrón de herencia. Llame a Paco, protección. Y cava en Vega. Él, siempre leal. Instaló cámaras en el piso y un guardaespaldas discreto. Un ex militar de Alcalá de Henares llamado Víctor. Esto huele a mafia inmobiliaria. Chaval. Vi que tiene amigos en el ayuntamiento. Madrid, ciudad de contrastes, por el día. Familias en el Bernabéu vitoreando al Real, por la noche. Sombras en los callejones de lavapiés donde se cocinaban tratos sucios. Laura, al enterarse, insistió en mudarse temporalmente, no te dejo solo, Javi. Su presencia era bálsamo. Noches hablando hasta el alba.
compartiendo el sofá con películas de Almodóvar, dramas de madres traidoras que resonaban demasiado. El clímax se precipitó en agosto, cuando el calor cedía a tormentas repentinas. Bige citó a Elena en un chalet de Puerto Banús, pero ella, en un arrebato de conciencia materna retorcida, me llamó Javier, ayúdame. Bige quiere matarme por los papeles que firmé contra él. Voz temblorosa, fondo de olas y música flamenca. Dudé. El teléfono caliente en mi mano. ¿Por qué yo? Porque eres mi hijo. El único que queda. Mentira. Pero el lazo sanguíneo, aunque podrido, tiraba. Conduje a Marbella. 600 kilómetros de autopista bajo lluvia torrencial. Limpia parabrisas luchando como mi mente. Llegué al amanecer. Costa del Sol dorada y despiadada. Yates en el puerto como tiburones varados. Elena en un hotel cutre de la avenida Ricardo Soriano. Habitación con vistas al mar pero alma en quiebra. Delgada. Pelo gris sin teñir. Ojos hundidos. Me abrazó. Sollozos contra mi pecho. Perdóname, Javi. Fui una cobarde. Confesión, Vega la había usado para falsificar más documentos, incluyendo uno que hipotecaba mi piso como garantía. Firmé por miedo. La traje de vuelta a Madrid en el coche. Silencio pesado roto solo por la radio, sintonizando fados portugueses. Víctor la custodiaba. Paco filtró los papeles a la UDYSEO. Redada esa noche, Vega arrestado en su ático de La Moraleja. Elena testificando a cambio de inmunidad. En el interrogatorio. En la comisaría de Canillas. Ella derrumbó todo, el plan original para el desahucio. Las deudas de Miguel. Su odio por el secreto de mi abuela. Quería borrar el pasado. Pero Javier. Él era inocente. Yo observaba desde el cristal unidireccional. Corazón dividido, odio y piedad entretejidos como hilos de una alfombra andaluza. El juez la dejó en libertad vigilada. Se mudó a un piso social en Usera, trabajando de limpiadora. Laura la visitaba. Puente frágil. Es humana, Javi. Rota, pero humana. Yo no podía. Aún no. El twist golpeó en septiembre, Ramón. Mi padre verdadero. Confesó en una carta desde Barcelona. Hijo, no fui solo miliciano. Colaboré con la represión postguerra. Delaciones por supervivencia. Tu abuela lo supo. Por eso el silencio. Traición doble, mi linaje. Manchado. Lo confronté en la Virreina. Vermut otra vez, pero amargo. Me diste vida, pero con veneno. Él lloró, el franquismo nos rompió a todos. Perdón parcial, volvimos a México juntos. Él mostrando calles de su exilio. Yo grabando su historia para un podcast anónimo. De regreso. Madrid en otoño, hojas caídas en el retiro. Melancolía en el aire. Vendí parte del piso a un fondo ético, financiando becas para hijos de exiliados. Elena me escribió, gracias por salvarme. Respondí, no por ti. Por cerrar el círculo. Laura pintó un retrato nuestro, 3 figuras entrelazadas, sombras y luz. La venganza había evolucionado, no destrucción total, sino redención agridulce. Pero las cicatrices quedaban. Recordatorios de que la familia es un campo minado. Otoño en Madrid es un suspiro melancólico. Vientos del noroeste barriendo las hojas ocres por la Plaza de Oriente, donde los turistas posan ante el Palacio Real como si la monarquía aún dictara destinos. Para mí, Javier López Ruiz, un híbrido de nombres como mi alma fracturada. Era el estación de la cuenta, deudas saldadas, heridas cauterizadas, pero fantasmas susurrando en los pasillos del piso en Chamberí. El balcón, ahora con macetas de albahaca que Laura regaba, daba a una ciudad que parecía curada, tranvías eléctricos zumbando, cafés en la plaza de Comillas llenos de risas. Pero dentro, el eco de la traición resonaba. Elena se reintegró lentamente, no como madre, sino como espectro redimido.
Nuestros encuentros eran en parques neutrales, el casa de campo un domingo. Bancos bajo castaños. Ella con un termo de café solo. Javi. No espero perdón. Solo paz. Hablábamos de trivialidades, el precio del pan en el mercado de maravillas, el nuevo musical en el Teatro Español, evitando las minas. Una vez, rompió, tu abuela me odió porque le robé la juventud. Pero tú eres lo mejor de ella. Lágrimas. Mías incluidas. No abracé, pero asentí. Progreso. Laura floreció, exposición en una galería de huertas. Cuadros de familias disueltas que vendieron como pan caliente. Por ti, Javi. Tu historia me inspiró. Celebramos en La Paloma. Baile de chotis y sidra. Su mano en la mía como ancla. Ramón. Estable en Barcelona. Enviaba paquetes, libros de historia republicana. Fotos de México. Escribe nuestro legado. Pedía. Empecé un diario. No como el de mi abuela, sino digital. Entradas sobre resiliencia, como la venganza inicial se transmutó en justicia. No ciega. Pero las consecuencias no cesaban. Vigue. En prisión de Soto del Real. Mandó recados, te vigilo. Víctor. Mi sombra. Detectó vigilancia, un coche negro en la calle Arturo Soria. Paco lo disuadió con visitas intimidatorias. La ley intervino, orden de alejamiento. Pero el miedo persistía. Un cosquilleo en la nuca al caminar por el rastro los domingos. Entre cacharros y guitarras flamencas. El clímax final. Inesperado. Llegó en diciembre. Un año exacto del desahucio. Carta certificada, herencia residual de Miguel. Una finca en Toledo que él había ocultado. Legada a mí por arrepentimiento. Valor, 100.000 euros. Elena la reclamó, es mío por matrimonio. Demanda en el juzgado de Toledo. Catedral gótica como telón. Audiencia bajo bóvedas que olían a incienso viejo. Ramón como testigo moral. Miguel lo dejó para redimirse. Argumentó don Rafael. Voz ecoando. Elena, en el estrado. Ya no la arpía, mujer rota. Testificando, lo firmó en el hospital. Antes de morir. Para Javier. Por el daño. Verdad. El juez falló a mi favor. Pero con twist, mitad para Laura. Mitad para caridad familiar. Elena no apeló, en cambio. Me llamó, véndela. Ayuda a otros como nosotros. Lo hice, finca convertida en refugio para familias en disputa hereditaria. Placa con nombre de mi abuela. Navidad ese año fue reconciliación tentativa, cena en el piso. Elena cocinando escudella como en los viejos tiempos. Ramón contando anécdotas del exilio. Laura sirviendo vino. No risas fáciles, pero conversaciones sobre el pasado. No como herida, sino lección. Brindamos por los lazos que perdonan. Lágrimas. Abrazos torpes. Madrid fuera. Nevada ligera en la Puerta del Sol. Luces como esperanza. La venganza. Ese fuego inicial. Se apagó en cenizas fértiles. Vendí el piso parcialmente, quedándome una habitación como museo personal, diario de abuela. Fotos de Ramón. Lienzo de Laura. Me mudé a un ático en Lavapiés. Malti Calceali vivo. Enseñando historia no solo en aulas, sino en talleres para inmigrantes, lecciones de exilios españoles. Años después, en 2030, escribí el libro Herencia de Sombras. Bestseller en FNAC, adaptado a serie en Netflix. Elena, abuela ya de los hijos de Laura, vio el estreno conmigo en un cine de Callao. Orgullosa, murmuró. Yo, con Ramón a mi lado, respondí, sobrevivimos. La vida, como Madrid, es drama eterno, traiciones, pérdidas, redenciones. Pero en el final, no hay villanos absolutos, solo humanos al límite. Y yo, forjado en ese yunque, elijo luz.